Buenas tardes. Ante todo, un respetuoso saludo a los representantes del jurado, a mi apreciado Pedro Camacho y a todos mis compañeros de aventura. De mi nombre, Olga del Valle en Bosascur, resido en el estado Anzoátegui, Venezuela. Soy participante de la Fraternidad Rigel, experto tecnología en la educación. Del banco de temas sugeridos en aras de cumplir con el requisito exigido para culminar con este experto, tomé el concerniente a la seguridad estudiantil en Internet. Muchas las razones que me motivaron a seleccionar este tema, pero uno de ellos es porque está vinculado con los derechos humanos de quinta generación. Realmente la seguridad digital ya es concebida como un derecho humano e incluso para todos ya se considera que ambos hacen una pareja perfecta. Ahora bien, referirnos a seguridad digital es intrínsecamente relacionarnos con las tecnologías de la información y la comunicación, interconectadas globalmente y las cuales llegan, como sabemos, a millones y millones de personas. Dentro de esto, por supuesto, está el estamento de los estudiantes, que vale la pena resaltar, recordar que la mayoría de ellos son nativos digitales. Son jóvenes que han nacido con la tecnología, que para ellos el uso de un ordenador o un dispositivo móvil inteligente forma parte de su vida. Con ellos se divierten, interactúan, socializan y, por supuesto, en este contexto educativo son un medio utilizado para ellos informarse, transformar la información, adquirir conocimiento o fortalecer conocimiento. Es decir, que dentro de su aprendizaje significativo, la tecnología juega un rol importante. También es cierto que en la sociedad lo conducente a la tecnología o al uso de la tecnología y propiamente a lo que es navegar en Internet, ha surgido mucha incertidumbre, temor, recelo, porque vulnera, o puede vulnerar, mejor dicho, la seguridad del internauta. En este caso vamos a concretar en el que vulnerar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, yo considero que si bien hay un aspecto que ciertamente genera ese temor, sobre todo con estudiantes de edades que oscilan entre los 7, 15 años, que son niños, adolescentes, pues no es menos cierto que lo fundamental es tomar las acciones necesarias, medidas necesarias sobre el particular. Considero que no podemos, bajo ningún contexto, dentro de esta sociedad de conocimiento, frenar la intervención o la influencia, más que intervención, la influencia de la tecnología en el proceso educativo. De hecho, ya está más que demostrado, nosotros nos estamos formando como docentes para fortalecer esas competencias tecnológicas y bueno, definitivamente, pues eso es lo que la sociedad de conocimiento está demandando, ¿ok? Y debemos fortalecernos en esa área. Entonces, bien, reitero y retomo, es las medidas lo que va a jugar aquí un rol principal. No podemos, incluso como padres, representantes o quienes tienen la obligación de crianza de los estudiantes, satanizar o prohibir el hecho de que ellos naveguen por Internet, porque es que simplemente requieren hacerlo para fortalecer su proceso de aprendizaje y para desarrollarlo y fortalecerlo en ambos casos. Ahora bien, ¿qué considero que se debe hacer? Bueno, un plan de acción. ¿Quiénes deben establecer ese plan de acción? Bueno, evidentemente los actores fundamentales aquí son, en primer lugar, la institución educativa, los docentes,
y por supuesto, reitero, los padres y representantes. Sobre ese particular existe en la web muchísima literatura que nos orienta a los docentes, que orienta por supuesto a las instituciones educativas y nos orienta también como padres. Hay materiales didácticos, videos que incluso pueden ser facilitados a los propios estudiantes para que ellos también se involucren y tengan conocimiento del tema. Entonces, estos son los actores que en principio están llamados a desarrollar medidas. ¿Hacia dónde deben ir orientadas esas medidas? Bueno, básicamente a informar, concientizar y formar a los estudiantes. Es también propicio decir que las instituciones educativas y los docentes, ese binomio, debe fortalecer la educación de ciudadanía, de derechos humanos y de convivencia y paz escolar en nuestros estudiantes. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque sabemos que la vulneración propiamente de la seguridad digital en nuestros estudiantes nos ha presentado en la actualidad una serie de situaciones ilegales, acosos, bullying, pero también acoso sexual, casos de violencia, en fin, que por supuesto, fortaleciendo la preparación de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes en cualquier edad, a cualquier nivel de la educación primaria, secundaria, universitaria, eso les va a permitir a ellos fortalecer habilidades, conocimiento de que efectivamente hay situaciones ilegales en las cuales no se puede incurrir, porque incluso eso genera responsabilidades tanto disciplinarias como de otra naturaleza. Ahora bien, los padres se mantienen al margen, no, ya tal como lo dije, ellos tienen que coadyuvar en aplicar esas medidas. Vamos ahora a concretar qué medidas se pueden planificar incluso y ejecutar a nivel de las instituciones educativas, de los docentes. Bueno, primero, nosotros estamos conscientes que en las instituciones educativas a cualquier nivel existen laboratorios de computación, salas de computación, donde los estudiantes ingresan, donde los estudiantes desarrollan allí actividades, donde los estudiantes bajan los recursos que le proporcionan los profesores, leen, socializan, y por supuesto eso involucra el uso de la internet. Entonces, lo fundamental allí, una de las primeras medidas que puede tomar la institución educativa es redactar reglamentos para el uso de esos espacios. Y esos reglamentos, obviamente, el docente está en la obligación de hacérselo conocer a los estudiantes y de velar adicionalmente porque efectivamente se cumpla el contenido de esa normativa. Es decir, hay que normar cómo se va a usar esa sala de computación o ese laboratorio de computación. Otra medida que pueden implementar las instituciones educativas y conjuntamente con los docentes es que efectivamente se le informe a los estudiantes que ellos no pueden bajar software en internet que no estén previamente autorizados por la institución y mucho menos si no están bajo el acompañamiento de un docente. Otra medida es que las instituciones en esas salas de computación fortalezcan lo conducente a los antivirus, es decir, que se generen buenos antivirus, sobre todo en los ordenadores, que es la herramienta que se utiliza en esos laboratorios. Pero adicional, crearle conciencia a los estudiantes que en sus dispositivos móviles, que también los utilizan con fines educativos, en su proceso de formación significativa, también tienen que bajar un buen antivirus, porque eso evidentemente de una u otra manera coadyuva con garantizar
o estar un poco más cerca de lo que es la seguridad digital. De igual manera, los padres deben actuar en casa con los ordenadores, laptops, de ingresar esos antivirus. Y también, obviamente en casa no vamos a redactar un reglamento de uso del ordenador, pero sí tenemos que establecer ciertas reglas de uso en las casas, cuando el joven está en su casa y por supuesto va a utilizar el ordenador o va a utilizar su dispositivo para desarrollos educativos o bueno, para socializar, incluso para cualquier otra naturaleza de actividad. También debemos estar conscientes de concientizar a los estudiantes. Como docentes tenemos ese compromiso, concientizar a nuestros estudiantes que en internet van a tener páginas que no deben bajar, contenidos que no deben bajar, porque tienen un componente de abuso, un componente de violencia, de discriminación, y que no lo deben hacer, y en caso que lo hagan en la institución educativa, pues eso va a tener una sanción disciplinaria. Es decir, no estoy comulgando con que debemos sancionar a los estudiantes, pero sí generarle esa conciencia, ¿ok? Generarle una conciencia y establecer precedentes de que no deben acceder a esas páginas ilegales. Pero también es tarea del docente conversar, educar al estudiante, que no lo debe hacer tampoco fuera de la institución educativa, ¿no? Que es una cuestión que él debe manejar, debe ser consciente que esos contenidos están allí en la web, pero que él no debe accesar a ellos. Esa misma tarea la tienen los padres y representantes, educar a sus hijos, a sus representados con respecto a ese particular. También es necesario concientizar a los estudiantes y educarlos en el uso de las redes sociales. Estamos muy claros, y este experto nos los dejó totalmente demostrado, que las redes sociales tienen ventajas dentro del proceso educativo. Ciertamente hay algunas desventajas, pero en lo particular creo que los beneficios y las ventajas, bueno, ya son más que demostrables. Ahora bien, en aras de que ese estudiante que va a utilizar las redes sociales en su proceso de formación, pero adicional a eso, lo utiliza para divertirse, para interactuar, para socializar, hay que educarlo con respecto a la privacidad. El estudiante debe tener plena conciencia que él no debe aceptar, por ejemplo, como amigos, personas que él desconoce quiénes son, que no sean de su entorno familiar, de amistad, compañeros, docentes. En realidad hay que generar ese grado de conciencia en nuestro estudiante y por vía de consecuencia como padre a nuestros hijos. La privacidad es fundamental. También es bien interesante que se les inculque a ellos que existen, por supuesto, amenazas dentro de las redes sociales, que muchas personas tras el uso pues de la red social, del perfil, se presenta una persona que realmente no es. Personas que se hacen pasar por influencers, por motivadores, y que no lo son, que simplemente están allí para obtener información. Recordemos que está la fuga de información, está el phishing, y obviamente eso vulnera la seguridad del estudiante. De igual manera, tanto las instituciones educativas como los docentes y los padres y representantes deben tener un plan de supervisión en cuanto al uso de ordenadores y de los teléfonos celulares por parte de esos estudiantes. En conclusión, creo que el punto fundamental es aplicar acciones, que esas acciones no van
a erradicar 100% el problema de vulnerabilidad de la seguridad en el uso de Internet, pero sí va a coadyuvar en minimizar esa situación, y que se debe establecer un trabajo mancomunado y cohesionado entre los autores, directivas de instituciones educativas, docentes y padres representantes. Es todo, muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde, un saludo desde Venezuela.